algunas ideas. La pregunta que quiero hacerles es, muy indiscreta, ¿han dicho algo de eso? Algunos he visto que en el grupo de oración han puesto, pues voy a estar en tal sitio y tal, tratando de que quieran vivir como interrelacionarse. Creo que eso ayuda y es bueno. Tenemos que insistir en hacer todo lo que podamos hacer a fin de que tengamos una mejor comunión los unos con los otros. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a leer hoy Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vamos a dejarlo ahí, a ver si somos capaces de sacar el nombre. Después de explicar Pablo en los versículos anteriores cómo es la iglesia, cómo funciona, cómo crece y cómo se desarrolla, pues ahora exhorta a los hermanos con palabras que estén en la gracia del mundo. Le está hablando claramente como un apóstol que está ordenando a la iglesia un proceder determinado. Esto digo y requiero. Él está invocando y dice, esto digo y requiero en el Señor, invocando el nombre del Señor para lo que dice a continuación, ¿no? Para que demandarle que no continúen conduciéndose como los que no son cristianos. Esta exhortación viene justamente a reforzar la que ya había hecho en el otro. Dice yo pues, preso en el Señor, que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí en el versículo 1, os ruego. Ahora en el versículo 17 dice, esto digo y requiero. Esto digo y mando. Ahora es un mandamiento de alguna manera se es una actitud más agravada, ¿no? Es un tono más grave en el que él quiere dar mayor importancia a lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué esta exhortación? Y explico. Esta pregunta de por qué esta exhortación es muy pertinente, porque debemos entender lo que estamos leyendo. Quiero decir, ¿es posible que los cristianos de Éfeso no estuvieran andando adecuadamente? Y por eso el apóstol les demanda que dejen de portarse mal. Pregunto, ¿es posible sí o no? O sea, que no es simplemente, digo yo, que algo que los efesios no necesitaban. Realmente necesitaban esta exhortación. ¿Sí o no? Yo creo que sí. A la luz de esta forma de hablar de Pablo, yo creo que no podemos decir que fuera innecesaria la exhortación. Porque él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando él dice eso, no podemos pensar que es que ellos estaban andando bien y el apóstol les está echando la bulla por algo que no están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por ahí hay algunos que dicen que es imposible que un cristiano ande mal. Como los otros.
a los que no son creyentes. Los efesios eran gentiles, pero se habían convertido a Cristo. Y la exhortación de Pablo es: ya no andéis como los otros gentiles que no se han convertido a Cristo. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo o no? Claro, ya no andéis como los otros gentiles. Se refiere a aquellos que no tienen a Cristo, pero les está diciendo: ya no andéis así. Lo cual quiere decir que algunos, no todos, pero algunos sí que estaban andando así. Si no, no tendría sentido esta exhortación, ¿no? ¿Qué datos ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la vanidad? Para gloriarse. No andan en el espíritu, la mente vaga, convencido de que lo que saben es lo que necesitan saber. Amén. Es andar en el orgullo, ¿verdad?, del corazón, la presunción, la vanagloria, teniendo un mayor alto concepto de sí mismo del que debían tener, de sus propios méritos, un afán de que se reconocieran los méritos de ellos. Andar en la vanidad de la mente era, como decía Ronald, no tener una mente espiritual, sino carnal. Una mente en la que faltaba moral, porque es lo mismo, no vivían conforme a los de Dios, sino conforme a las propias ideas que ellos tenían. Y esto es importante. El versículo 18 nos da más datos todavía. Dice el 17 que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Deja claro que está hablando de un tipo de personas, ¿no? Se trataba de gente sabia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eran gente más bien ciega de su propio entendimiento. Por ese motivo no podían disfrutar de la vida cristiana. Por eso dice ajenos a la vida de Dios. Es decir, por más que se esforzaran en disfrutar de la vida cristiana, no podían, porque para disfrutar de la vida cristiana, la vida era una vida espiritual. Que es una vida carnal, una mente carnal, una vida carnal, no es penitente. Dos características se dejan ver con claridad en la condición espiritual de estos que andaban como los que no estaban convertidos. Era la ignorancia y ¿qué más? La dureza de su corazón. Dos características que identifican a este tipo de personas. Son razones que no les permiten disfrutar conmigo de la vida de Jesús. Todo ignorante cree que sabe más de lo que realmente sabe. Todo. En realidad, la mayoría de los ignorantes ignoran que no saben. La mayoría de los ignorantes no saben que son ignorantes. La dureza de corazón, ¿de qué habla? La necesidad de creer en su propio privilegio. Que no se entregaban por completo a Cristo. Eran duros de corazón. Por eso realmente se entregaban al mal.
les está hablando solamente del mundo. Pero ¿qué sentido tendría esta exhortación si no hubiera en la iglesia algunos que estuvieran andando así? No tendría sentido esta exhortación. Ustedes saben que los calvinistas y los reformados, con sus doctrinas, niegan que un cristiano realmente pueda vivir de ese modo. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo diciéndole a los cristianos de Éfeso, porque la carta está dirigida a los cristianos, o está dirigida a la iglesia de Éfeso. Por tanto, le está hablando a cristianos. Y aquí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos, diciéndoles que dejen de andar de ese modo. Ya no andéis así. Si nos andara como si no fuera hijo de Dios, no tendría sentido esta exhortación. Estaría de más, ¿no? Ahora, esta exhortación sería del todo inútil, pero ¿ustedes creen que Dios hace cosas inútiles? No. Si los verdaderos cristianos siempre hicieran bien, la Biblia no tendría exhortaciones de este tipo, ¿verdad? ¿Para qué sería necesaria la exhortación a dejar el pecado si los cristianos no pecan? ¿Cuántos conocen 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan escribe esas palabras, después dice en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Espera, Juan, ¿cómo va a ser eso? Un cristiano no puede pecar, ¿no? ¿O sí? ¿Un cristiano puede pecar? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por tanto, oiga, claro que es posible que un cristiano peque. ¿Cuántos? No hace falta que levanten la mano. Pero ¿cuántos de los que hay aquí, siendo cristianos, han caído alguna vez? ¿Es verdad o no? Yo tengo que confesar que siendo cristiano he caído no una vez, he caído muchas veces. Y eso no me enorgullece. Tampoco practico ningún pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3:8. Luchamos contra el pecado. Pero es verdad que a veces metemos la pata. ¿Alguna vez alguien ha metido la pata siendo cristiano? Pues si podemos meter la pata una vez, ¿podremos meterla más de una vez? Y si, por ejemplo, por cualquier causa, por un problema personal, no vamos a justificar el mal, pero si por cualquier causa dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de ir a la iglesia, ¿qué puede pasarle a ese cristiano? Que acabe otra vez viviendo como los otros que no tienen a Cristo. ¿Es verdad o no? Claro que puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido. Y eso no es una excusa para que digamos, bueno, pues como muchos caen, pues yo no tiene importancia que yo caiga. Sí, sí tiene importancia. Por cada pecado que nosotros hacemos, Cristo tuvo que pagar por nosotros. Por tanto, esto no es para que pequemos alegremente. Pero para que sepamos la verdad. La verdad es que Dios no quiere que andemos en el pecado. Por eso se nos exhorta a dejar la vieja vida. Pero se nos exhorta a dejar la vieja vida porque es posible que aún estando en la nueva vida corramos peligros de volvernos atrás. Esta es la realidad, aunque algunos no lo quieran entender. Este pasaje de Pablo a los Efesios deja claro
que los cristianos no siempre hacemos lo correcto. ¿Se equivoca Pablo? Yo creo que no. Aquí en esto no. Tenemos, yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Tenemos ropa o calzado que ya son viejitos, pero con las que nos sentimos muy cómodos. Yo tengo unos zapatos que a montaña cada vez que me los pongo me está diciendo que los tire, pero son muy cómodos. Ya tomé la decisión de no ponérmelos más. Pero escuchen, fue a raíz de preparar este estudio precisamente porque además el otro día los manché más todavía. Pero a todos nos pasa que tenemos una ropa con la que nos sentimos a gusto. Y a lo mejor una ropa que ya está viejita, no la usamos para salir a la calle, pero nada más llegar a casa nos la ponemos. ¿Es verdad? O una zapatilla, o unos zapatos. Bueno, así es como muchas veces pasa con la vieja vida. La vieja vida es como esa ropa vieja con la que nos sentimos a gusto, pero no es adecuada para un hijo de Dios. Y ahí llega un momento en que tenemos que deshacernos de esa ropa vieja. Tenemos que deshacernos de esos zapatos viejos. Tenemos que desechar lo viejo para poder disfrutar de lo nuevo. Por muy cómodo que nos hagan sentir, si está fuera de la voluntad de Dios, no nos conviene. Esta es la cuestión que Pablo está tratando y que va a tratar ahora en los versos siguientes. Pero antes yo quiero recordarles, en el capítulo 2 de Efesios, vamos a leer los 4 primeros versículos. Efesios 4, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2 del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también somos otro tiempo, la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Esto es lo que nos dice Pablo. Ahora, ahí dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿el Señor nos da una vida nueva para que vivamos buena? ¿Verdad? La vieja vida tenía sus características. La vida nueva tiene unas características diferentes. Y Cristo lo que quiere es que nosotros andemos en vida nueva. Por tanto, ¿por qué? Miren, versículo 10 de este capítulo 2. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene un plan para tu vida. Esto es lo que decimos muchas veces hablándole a la gente cuando le estamos testificando, ¿no? Cuando estamos evangelizando, le decimos a la gente, Dios tiene un plan para tu vida. Bueno, aquí está. Mira, Dios tiene preparadas obras para que tú las hagas. Dios quiere que tú vivas de una manera diferente a como estás viviendo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos andando en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas? ¿O estamos andando en las viejas obras que hacíamos antes? Bueno, la exhortación de Pablo es que ya dejemos pasar. Obras diferentes.
de las que hacíamos cuando estábamos en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Obras distintas. Aquí el apóstol Pablo nos habla de vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder de Dios. No es eso lo que separa, lo que se espera, de alguien que ha entregado su vida a Cristo. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, no esperamos que haya un cambio en su vida, ¿verdad? Cuando una mamá lleva a su hijo joven a la iglesia con la esperanza de que conozca a Cristo, ¿por qué es? ¿Porque quiere que siga viviendo igual? No, porque espera un cambio en su vida. Porque esa mamá creyente sabe que así como Cristo cambió su vida, puede cambiar la de su hijo. ¿Es verdad o no? No vamos a la iglesia, no vamos a Cristo en la esperanza de seguir igual, porque entonces ¿para qué ir? Vamos en la esperanza de una transformación de vida. No es normal que los cristianos que ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros vivamos como antes de tener a Cristo. No es normal. Lo normal, lo lógico sería que abandonásemos los viejos hábitos, las viejas costumbres, el viejo ropaje y que nos vistamos como Cristo quiere que nos vistamos, que andemos en vida nueva. Ahora, ¿cuáles son las cosas viejas que aún perduran en tu vida nueva? Esto tenemos que pensarlo. ¿Hay algo de mi vieja vida que sigo arrastrando en esta vida nueva? Es un asunto interesante para meditar. ¿Hay alguna cosa de mis viejos patrones de conducta que sigo manteniendo hoy, cuando ya debería tener unos patrones de conducta diferentes? Tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que orar al Señor y decirle: Señor, analiza mi vida, mírame, examíname, oh Dios, mira si hay en mí algún camino de perversidad o alguna cosa mala. Tenemos que orar para que Dios nos ayude. Y si descubrimos que hay algo que estamos arrastrando de la vieja vida, ¿qué debiéramos hacer? Lo primero que debiéramos hacer: apartarlo de nuestra vida. Pedir perdón a Dios. Señor, lo siento, perdóname, no me he estado dando cuenta de que iba arrastrando una costumbre que ya no está bien. Ayúdame a superarla. Ayúdame a que yo obre de otra manera, que yo pueda glorificarte en mi estilo de vida, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en todo lo que haga. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Podemos buscar la ayuda de Dios? Y si buscamos la ayuda de Dios, ¿nos ayudará Él? Yo creo que sí, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, que nosotros andemos en vida nueva. Los creyentes efesios eran gentiles, pero se habían convertido a Cristo, por lo cual ya no debían seguir viviendo como los otros gentiles, como ellos mismos habían andado antes. Somos llamados a andar en santidad, en vida nueva, a que se note la diferencia entre los que tenemos a Cristo y los que no lo tienen. Que se note la diferencia, que se note el cambio entre la vieja vida y la vida nueva. Lo que Pablo dice en el verso 18 es que los cristianos
hablar, sino disfrutando de la vida de Dios, no de manera ignorante, no duro de corazón. Debemos tener especial cuidado en no endurecer nuestro oído a la voz de Dios, ser capaces de mantener una buena comunión con el Señor a fin de que podamos oír siempre su voz, porque una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos siempre a toda la verdad. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos habla por su palabra, nos habla directamente a nuestro corazón. Tenemos que tener un oído abierto, sensible a la voz de Dios, sensible. ¿Por qué enfatizo esta palabra? Sensible. Porque fíjense lo que dice el versículo 19. Porque los que andan en la vanidad de su mente, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Es decir, nosotros no podemos perder la sensibilidad. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla y no queremos oírle. No resistimos. Somos rebeldes. ¿Es verdad o no? A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero hacemos la contraria. Esto es verdad. Aunque nos duela reconocerlo, aunque no nos guste, pero a veces no hacemos la voluntad de Dios. Y debiéramos hacerla. Ser sensible a la voz de Dios. Cuando Dios te diga, haz algo, hazlo. Por tu bien. Por el bien de tu familia, hazlo. Por el bien de la obra de Dios, hazlo. Sigue la voz de Dios. Si tú pierdes la sensibilidad para oír a Dios, te pierdes tú mismo. Te pierdes tú misma. Y déjenme decirlo claro, eso es un peligro real. Es un peligro real. No es ninguna tontería. Pablo no estaba equivocado al advertir a los efesios, al exhortarles, diciéndoles, ya no andéis así. Tanto más a nosotros en nuestros días, ¿no? La venida del Señor está mucho más cerca ahora que antes, que cuando Pablo escribió estas palabras. ¿No creen? El Señor está a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto más cuidado tenemos nosotros que tener que los efesios? Porque en cualquier momento viene el Señor o nos llama a su presencia y debemos estar preparados. En este versículo 19, Pablo dice algo importante: perdieron toda sensibilidad y se entregaron con lascivia para cometer con avidez, es decir, con atrevimiento. En otra porción dice, en otra versión, perdón, dice, perdieron toda la vergüenza. Cuando perdemos la sensibilidad para oír a Dios, perdemos la vergüenza. Es decir, nos degeneramos, nos volvemos atrás. En vez de ese cambio que se iba produciendo en nuestra vida a mejor, empieza a retroceder. En la vida cristiana no hay, ¿cómo se le llama? Fuerza centrífuga, ¿no? En la vida cristiana no hay fuerza centrífuga. Si tú dejas de orar, de hacer la voluntad de Dios, inmediatamente te paralizas. No sigues funcionando. Te paralizas. Y si no tienes cuidado, empiezas a darle vuelta al revés. Vas camino hacia atrás. Y es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Cuando Pablo dice aquí, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, significa que se involucraron en perversiones. ¿De quién estábamos hablando? De creyentes.
No está hablando a incrédulos, le está hablando a una iglesia. Y les está diciendo que esto es lo que hacen los gentiles, los que no tienen a Cristo. Pero Pablo les está advirtiendo que esto les puede pasar a ellos. Por eso le dice, no sigan así. Ya les digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan de esta manera. Porque si ellos andan de esta manera y acaban de esa forma, ustedes que están andando de esa manera, ¿cómo acabarán? Igual. Es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, esta degeneración, ¿ustedes creen que se producen instantáneamente o es paulatina? Yo creo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de deterioro. ¿Puede un cristiano de la noche a la mañana volverse de santo en pervertido? De la noche a la mañana no. Tiene que haber un proceso de deterioro. Se pierde las ganas, se pierde el ánimo, se pierde la fe y así se va hacia atrás. Pero es un proceso. Eso no pasa de la noche a la mañana. Nadie se levanta un día y dice, a partir de ahora me voy a volver un pervertido. ¿No? Pero va involucrándose en el mal poquito a poco y cuando se viene a dar cuenta, claro, se trata de un proceso en el que no nos tenemos que involucrar. Tenemos que involucrarnos en el proceso de la santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? La voluntad del Señor es vuestra santificación. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no es lo contrario, la perversión. No es así. Ese no es el camino que debemos seguir. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, pues un día haces algo mal y bueno, sí, te sientes mal, te sientes avergonzado. Pero al día siguiente haces otra cosa y bueno, sí, te sientes mal. Pero bueno, en definitiva te pones alguna excusa, todo el mundo lo hace. Y al día siguiente vuelves otra vez a hacer mal y pones otra excusa. Bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer lo que los demás me digan? Y poco a poco llega un momento en que ya no necesitas ni ponerte excusa. Haces el mal porque lo quieres hacer y punto. Y te has pervertido, te has ido para atrás. Entonces hay que tener cuidado con esto. Tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No podemos seguir andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y la dureza de su corazón. No, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que sigamos adelante, porque siguiendo adelante, nosotros vamos a ir cambiando para mejor. Vamos a estar cada día más cerca de Dios, santificándonos, siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. Esa sí es la voluntad de Dios. Que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos ser buenos creyentes, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, que podamos ir hacia adelante. El resumen de estos versículos deja ver en realidad una lucha que está aquí, que se produce aquí, en la mente del creyente. Fíjense, en el versículo 18 dice, entendimiento entenebrecido. Habla de una mente que no tiene luz. Dureza de corazón. Un corazón que se resiste a la voluntad de Dios. Versículo 19, pérdida de sensibilidad. Pablo exhorta a los efesios a no seguir por ese camino, más bien abandonarlo, porque algunos lo seguían. Ese camino pertenece a la vieja vida, no a la vida nueva. Si volviésemos a la vida vieja, estaríamos apostatando de nuestra fe. Estaríamos negando al Señor que nos rescató. Estaríamos en la dirección contraria
a la que queremos ir si es que queremos llegar a la gloria. Estaríamos en la dirección contraria. Y eso nos involucraría de nuevo en cosas que a Dios no le agrada. Pasiones desordenadas, caminos de muerte que te alejan de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan el proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Pedro tiene una clara advertencia en cuanto a esto. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, porque este es un texto muy interesante que ni los calvinistas lo pueden interpretar mal. Bueno, lo interpretan mal a la fuerza, ¿no? Pero el texto es tan claro. Capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo del... 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. 2 de Pedro 2, 20, 21. Fíjense lo que dice. Ciertamente, piense, por ejemplo, que antes de leer el pasaje, piensen que el apóstol Pedro está hablando de aquellos gentiles, efesios que estaban andando como antes de ser cristianos. Piensen que estuviera hablando de ellos. En realidad está hablando de cualquier creyente que no está haciendo la voluntad de Dios. Pero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado, es decir, su estado posterior, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amén. Es clarísimo. ¿Puede un cristiano volverse atrás? Yo creo que sí, aquí está claro. Algunos afirman que Pedro no está hablando de los cristianos. Usan el contexto para decir que está hablando, por ejemplo, versículo 1. Está hablando de falsos profetas. Versículo 1 del capítulo 2, efectivamente. Pero hubo también falsos profetas. ¿Pero qué dice? ¿Dónde? Entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, dicen en el versículo 14, dicen, no, es que aquí está hablando de hijos de maldición. Hijos de maldición. Por tanto, no está hablando de hijos de Dios. Bueno, es verdad, y dice hijos de maldición. Pero no tienen en cuenta que según el contexto, estos profetas, estos hijos de maldición, versículo 15, son los que, ¿qué dice el versículo 15? Los que han dejado el camino recto. ¿Ok? La pregunta es, ¿alguien puede dejar un camino en el que nunca han estado? Para dejar el camino tiene que estar en él, ¿no? ¿Cómo vas a abandonar un camino que nunca has caminado? Han dejado el camino recto, se han extraviado. Para desviarte, para extraviarte, primero tenías que estar en el camino. Y este es el contexto, nos habla de eso. ¿Puede alguno que no ha estado en el camino salirse del camino? Lógicamente es imposible. Ahora, en este versículo 20 dice claramente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de cristianos. ¿Es suficientemente claro o no? Está hablando de creyentes. El problema es que algunos no pueden ver lo que la Biblia dice porque su religión no se lo permite. Pedro sigue diciendo, enredándose de nuevo en las mismas contaminaciones de antes, son vencidos. Está hablando de creyentes que vuelven atrás. Cuando el apóstol Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que le fue dado, no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes. Es evidente que un creyente que ha conocido el camino de la verdad, que ha andado en el camino de la verdad, puede volverse atrás. Puede que no le guste, porque claro, imagínese, una doctrina que te dice, mire, usted es cristiano, usted oró para que el Señor entrara en su corazón, usted ya tranquilo, usted haga lo que haga, no se puede perder. Una doctrina fantástica. Yo soy cristiano, yo no me voy a perder, puedo vivir como me dé la gana. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú te alejas del camino de la verdad, no llegas a donde el camino te lleva. Es evidente que no. El apóstol Pablo, bueno, ya no nos da tiempo porque se nos ha ido el tiempo ya. En fin, lo dejamos para la próxima semana. Pero mediten en estas cosas, hermanos. Miren, una cosa importante. No es una bendición que Dios enviara a su Hijo a morir por nuestros pecados. No es una bendición que fuésemos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. No es una bendición que Dios perdonara todos nuestros pecados, nos justificara, nos santificara, nos diera de su propio espíritu para que pudiésemos vivir una vida nueva. ¿No es una bendición todo eso que Dios ya ha hecho en nuestra vida? ¿Qué hay ahí en el mundo que pueda ser mejor que lo que Dios nos ofrece? ¿Qué ofrece el mundo? Mentiras. Te prometen la felicidad, pero no te la da. El mundo no te da felicidad. Te da tristeza, te da frustración, te da amargura. Pero cuando Dios promete la felicidad, Él sí te la da. Él te da paz en medio de las tormentas. Él te da fe para superar las dificultades. Él te da la esperanza de superar la muerte, de acceder a una vida nueva. Eso no te lo ofrece el mundo. El mundo no puede ofrecerte lo que Dios te da. ¿Qué sentido tiene que algunos creyentes puedan querer volver atrás? Ninguno. No permitan que el diablo venga a susurrarle al oído. Tenemos un Dios bueno, que está trabajando en nuestras vidas, que ha hecho ya grandes cosas, porque si miramos para detrás, vemos que ya no somos lo que éramos. Quizás no seamos todavía lo que tenemos que ser, pero estamos en el proceso. Dios está trabajando con nosotros, amén. Y Él no deja las cosas a media, Él las termina. Y si Dios está trabajando en nuestras vidas, oye, vamos a ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Porque Dios no deja las cosas a media. Dios sabe lo que hace y lo hace bien. Y Él no se da por vencido. A veces a nosotros nos faltan las ganas. A veces a nosotros nos faltan las fuerzas. Pero a Dios no le falla nunca. Él es todopoderoso. Él no se cansa. Él sigue empeñado en hacer la buena obra en nuestras vidas, en sacar algo bueno de nosotros. Y si Él está empeñado en eso, ¿por qué tendríamos nosotros que desistir? ¿Por qué tendríamos que volver atrás? Para atrás ni para coger impulso. Amén. Adelante siempre. Vamos a seguir firmes en la fe, comprobando
lo que es agradable al Señor, sin participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle que nos dé la fuerza y la sabiduría para ponerla por obra. Alguien que quiera orar, por favor, dando gracias al Señor. Para agradecerte, Señor, tanta bondad y tan bueno que eres para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque cada día, Señor, nos enseñas y nos muestras, Señor, cómo Amén. que podamos estar firmes. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno que eres, Señor. Bendícenos una vez más y guárdanos. Sí, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en tu nombre, en tu nombre. Amén.